127 corredores son los que toman parte en esta 13ª edición de la clásica subida a los puertos de Guadarrama. 127 corredores, entre ellos todos los mundialistas, incluido Perico Delgado. Y un director de excepción, Ángel Arroyo, que ha cambiado la bicicleta por esta bandera roja. Ángel, ¿qué significa esto para ti? Bueno, pues esto es un debut pues prácticamente cuando corres la primera carrera, ¿no? Pues hoy estás aquí en una carrera que la he corrido varias veces y que bueno, que tienes una responsabilidad dentro que tienes que llevar puesto el control de lo que es la carrera, de directores y de gente que es nueva, que se mete, que quieren ver la carrera y a veces los tendrás que cortar un poquito, pero por lo demás nada más. Bueno, vamos a ver, porque se va a dar la salida neutralizada y el director de carrera se va. ¡Para! Ángel, ¿va a haber favoritismo porque tú has corrido con alguno de estos corredores? ¿Favoritismos a algún equipo para que ayude o no? No, por supuesto, en absoluto. Yo tengo que ser neutral totalmente y vamos, y lo voy a hacer así. Yo ayer un poco y ahora antes de salir a los corredores les decía, digo, hoy no vais a coger ni agua. No va a ser así, lo hago un poquito para asustarlos, pero vamos, lo que sí que está claro que hay momentos muy de cara al final de carrera en el puerto de la Serranilla, pues hay que tener un poquito y a lo mejor hay una escapada y tenemos que dejar el coche de auxiliar de carrera sin que pasen los directores, pero por lo demás nada más. Bueno, pues estamos a la espera de que se dé el banderazo oficial y este es Ángel Arroyo. La carrera consta de 152 kilómetros y medio, subida a los puertos y en especial al de Los Leones en el kilómetro 36 y medio de carrera y también al de Navacerrada en el kilómetro 103 de competición. Y a fe que Ángel Arroyo, don Ángel, supo cumplir a la perfección con esa tarea de director de carrera en la que hoy hacía sus primeras armas. A las 10:05 en punto se daba el banderazo para el nutrido grupo de 127 corredores que tenían que afrontar el complicado trazado que veíamos anteriormente en el perfil. Hasta 7 ascensiones tenían que hacer los participantes. De ahí que enseguida, en el kilómetro 5, fuera Jesús Rosado el que lanzara las hostilidades. El hecho de lo complicado del trazado hizo que hubiera un gran nerviosismo y un gran movimiento a lo largo de toda la carrera. Jesús Rosado, primera posición en el primer paso por el Alto de Serranilla. Tras él lo hacía Arturo Geriz y en tercera posición Díaz de Otazu. Enseguida se formaba un primer grupo, primero formado por Manuel García Prieto y antes, en el kilómetro 7, un perro que se cruzaba en el camino de Juan Balbuena. Fractura de costilla fue el resultado. Y ahí está ya el primer grupo de escapados a lo largo del día de hoy. Jesús Rosado, Eladio Ambite, Díaz de Otazu, Juan Carlos García, Pedro Marquina y Manuel García Prieto, que tomaban unos metros de ventaja. Y al primer paso por la localidad de Guadarrama eran 36 los segundos que sacaban al pelotón. En esos momentos los hombres del BH se decidían a tomar las operaciones, el mando de las operaciones para alcanzar a los 5 fugados. Estamos ya viendo imágenes de la segunda ascensión que se tenía que hacer al Alto de la Serranilla. Fue Pedro Marquina el que pasó encabezando el quinteto de escapados y ahí ya se empezaba a descolgar Jesús Rosado, el hombre del Kelme, que posteriormente sería alcanzado por ese grupo en el que también hombres del Banesto, del Clas Cajas Tour y de la 11 empezaban a tomar posiciones. En el inicio al Alto de los Leones, la ventaja de los 4 fugados era de 57 segundos sobre el pelotón. Eladio Ambite, un aficionado de Caja Madrid que hoy dio una magnífica impresión, tenía que cambiar de rueda. La ventaja era ya de minuto y medio. Los hombres del Banesto, con Marino Alonso y también los de la 11, empezaban a cortar diferencias y por el Alto, donde pasaba primero Manuel García Prieto, apenas unos segundos ya sobre un grupo que bajo el impulso de Marino Lejarreta en el descenso iba prácticamente a alcanzar a los escapados. Todos los mundialistas, ahí vemos a Miguel Indurain y a Pedro Delgado ocupando también las privilegiadas posiciones dentro del gran grupo. El rápido descenso se producía hacia la localidad de San Rafael, donde en el kilómetro 42 estaba situado el primero de los sprints especiales.
Continuaba todavía en estos momentos la persecución del grupo bajo el control de los corredores de la 11. Paso por San Rafael, primera posición para Eladio Ambite y apenas 10 segundos después lo hacía el pelotón, que enseguida vamos a ver cómo alcanzaba a los fugados. Ese es el momento en el que se producía la fusión. Todavía quedaban prácticamente 100 kilómetros para la llegada y Marino Lejarreta siempre marcando el ritmo del grupo junto con gran número de sus compañeros de equipo. Se marchaba ya camino de Segovia, donde estaba la primera meta volante, en el kilómetro 75. Un ligero viento de costado y también el nerviosismo que había dentro del pelotón, algo especial bullía hoy dentro del grupo, hicieron que se entablara una batalla bastante dura en esos kilómetros anteriores a Segovia. Pedro Delgado, a la vista prácticamente de su casa, también quería participar en la batalla. Hasta en 3 grupos se llegó a fraccionar el pelotón de esta clásica Vuelta a los Puertos, que hoy ha cumplido su 13ª edición. En cualquier caso, a Segovia se llegaba en grupo. Se preparaba la llegada a la meta volante. Los hombres del Mavisa preparando la llegada. Y Pedro Delgado, que era muy aplaudido en Segovia. Antonio Esparza, el corredor del Mavisa, pasaba en primera posición por esa meta volante, momento en el que también se producía el abandono de Eduardo Chozas, que según nos explicaba sufría unas pequeñas molestias y no quiso forzar de cara a la disputa del Mundial. Los corredores tenían ya prácticamente a la vista el que había de ser el juez de paz de esta carrera, el Alto de Navacerrada. Y preparando esa ascensión se formó este grupo de 23 corredores con Laudelino Cubino y Marino Alonso como integrantes de mayor importancia. Por ello, los hombres del Banesto tiraron prácticamente a bloque para alcanzar a los escapados, con Navacerrada al fondo. Antes de emprender la dura ascensión, 1860 metros de altitud, el avituallamiento para los corredores, Pello Ruiz Cabestany y Marino Alonso. Y la mala suerte para Fede Chávez, que cuando empezaban a romperse las verdaderas hostilidades, pinchaba y era ayudado por su compañero de equipo Ángel Camarillo. Siempre Marino Alonso, los hombres de Banesto y de la 11, tomando el control del grupo en esta ascensión, y Echave, que intentaba alcanzar al grupo donde los mejores ocupaban las posiciones de cabeza. Ahí tienen el salto del corredor de El Kelme, Antonio Miguel Díaz, y observen qué magnífica tarea de guardián la de Jesús Rodríguez Magro. Al corredor del Kelme se le unirían el del Banesto, también Neil Stephens, Santos Hernández y Joaquín Jack. Un quinteto que apenas tuvo medio minuto de ventaja sobre el pelotón. Santos Hernández. Anda muy fino el corredor madrileño, aunque hoy se dedicó más a tareas de gregario que a luchar por sí mismo. Pello Ruiz Cabestany, Laudelino Cubino, Miguel Indurain, observen el trío de mundialistas que marcaba el ritmo. Y este salto de Enrique Aja va a provocar que en unos instantes también salga Pedro Delgado. Estaban a punto de coronar ya los corredores el Alto de Navacerrada. 103 kilómetros de carrera con 50 prácticamente para la llegada. Ahí tienen el tirón de Pedro Delgado, que junto al de Enrique Aja produjo la que iba a ser la escapada buena. Junto a ellos dos se fueron Jesús Montoya, Vicente Aparicio e Iñaki Gastón, y fue Enrique Aja el que en pugna con Pedro Delgado marcó el ritmo hasta que prácticamente bajo la pancarta de la cima de Navacerrada, Pedro Delgado pasó en primera posición por delante de Iñaki Gastón. La alarma se producía atrás, cosa lógica. Un grupo de prácticamente 20 corredores entre los que iban los mejores. Ahí tiene a Pedro Delgado saludando a la afición, preparando lo que había de ser un vertiginoso descenso hasta Cercedilla, donde estaba situada la segunda de las metas volantes del día. La colaboración perfecta entre
los 5 hombres escapados. Casi 90 kilómetros por hora en el descenso. Vicente Aparicio, el corredor del BH Amaya, el que cerraba el grupo en estos momentos. Gastón, Delgado, Montoya, Aparicio y Aja, que casi llegando a Cercedilla eran alcanzados merced al trabajo de los corredores de la 11. Lejarreta y Pello Ruiz Cabestany, los encargados de provocar la fusión. Iñaki Gastón pasaba en primer puesto por esa meta volante de Cercedilla. Paso estrecho, angosto, ya el pelotón se había roto en 1000 pedazos. Y de ese grupo de los mejores todavía había de producirse una nueva escapada que a la postre iba a tener en ella el ganador. Y nuevos intentos, siempre con Santos Hernández, Pedro Delgado como protagonistas. El quinteto de escapados que pasaba una vez más por la línea de meta de Guadarrama, un quinteto que formaban Enrique Aja, Eduardo Ruiz, Stephen Hodge, Miguel Bosch y Rodríguez Magro. Ascendiendo por tercera vez a la Serranilla, la unión de ese quinteto se rompió gracias al tirón en primera instancia de Eduardo Ruiz y posteriormente de Enrique Aja, que observen cómo pasaba con unos segundos de ventaja por este tercer paso al alto de la Serranilla. Quedaban en esos momentos 20 kilómetros aproximadamente para la llegada. Apenas 6 segundos sobre Eduardo Ruiz y el australiano de la 11, Neil Stephens, que si ayer lo intentó en la clásica Hucha de Oro, hoy también lo hizo y con mayor éxito. Un éxito y una fortuna que le faltó a Enrique Aja, que en esos 20 kilómetros finales lo intentó en todo momento. Los hombres del Clash, encargados de la persecución, rodaba el trío de escapados con 1 minuto y 40 segundos sobre estos 3 corredores que en esos momentos se unían con la pequeña reprimenda de Eduardo Ruiz a Enrique Aja. Y observen, Miguel Indurain hablando con el coche de su director, de José Miguel Echavarri. Se estaba anunciando algo que posteriormente veremos, porque antes Enrique Aja, en el cuarto paso por el alto de la Serranilla, de nuevo intentaba dejar a Hodge. Y ahí está. A falta de 10 kilómetros para el final, de forma subrepticia, Miguel Indurain dejaba la carrera. Hay que pensar en el esfuerzo al que está destinado el corredor de Villava en el Campeonato Mundial. No había que forzar en espera del buen resultado que todos creemos va a obtener allí Miguel Indurain. Enrique Aja, que continuaba lo suyo, intentar dejar a Neil Stephens y a Eduardo Ruiz, pero el australiano de la 11 fue un duro hueso de roer hoy, y tanto que al final le ganó a Enrique Aja. En esos momentos, todavía con Pedro Delgado intentándolo, el trío de escapados continuaba manteniendo aproximadamente 1 minuto y 50 segundos de ventaja sobre el pelotón. En el último kilómetro se llegaba con Aja y Stephen con una ligera ventaja de apenas 20 segundos sobre este hombre, Eduardo Ruiz, que no está teniendo fortuna este año. Y en el sprint, la mayor rapidez del australiano, más acostumbrado a este tipo de llegadas, le daba la victoria por delante de Enrique Aja. A 19 segundos, con la mala suerte y ese puñetazo, llegaba Eduardo Ruiz. Y a 1.20 el pelotón encabezado por Iñaki Gastón. Hemos ralentizado las imágenes porque observen a la derecha de sus pantallas esa cámara no autorizada por la organización va a provocar una caída. Ahí lo tienen. Una cámara, repito, no autorizada por la organización, que estaba prácticamente en medio de la calzada. La imprudencia es evidente y en esa caída se veían implicados Neil Stephens, Bernardo Mazón y John Unzaga. Neil Stephens fue el más perjudicado, aunque por fortuna no hubo mayores consecuencias. Stephen Hughes, del equipo español de la 11, ha sido el sorprendente triunfador de esta vuelta a los puertos. Ayer lo estuvo intentando en la Hucha de Oro. Hoy, ¿dónde se fraguó el triunfo? Bueno,
para mí el grande dificultad del día era el grande puesto al final, y cuando estoy pasado con los mejores yo pensaba que tenía posibilidades de ganar. Bueno, estábamos todos en el grupo, mucha gente, entonces nunca era seguro. Pero cuando estoy salido con el grupeta por delante, yo pensaba que era bastante bien. En ese grupo estaba Pedro Delgado, estaba Miguel Indurain, estaban absolutamente todos los hombres importantes, incluido Marino Lejarreta. ¿Cómo les has dejado? ¿Cómo les has sorprendido en ese minuto y 15 segundos que has aventajado? Como estaban tan de gente peligrosa, era mejor para corredores como yo, más pequeños, menos conocidos, hacer algo. Y es siempre la misma cosa. Yo he seguido algunas atacas y bueno, estoy salido con un pequeño grupo con Eduardo Ruiz, Aka, Magro y un otro. Y en este momento hemos visto rápido que están parados detrás. Y hemos rodado hasta el final. Y vamos ya con las clasificaciones. Primero Stephen Hodge, en el mismo tiempo Enrique Aja, 19 segundos, Eduardo Ruiz, y a 1:20 el pelotón encabezado por Iñaki Gastón. En cuanto a la montaña, Gastón ha sido primero con un punto de ventaja sobre Enrique Aja y Manuel García tercero con 12 puntos. El italiano de Castel Bolognese, Daniele Caroli, ha sido el ganador de las metas volantes. En los sprints especiales, de nuevo Iñaki Gastón por delante del aficionado Eladio Ambite. Y por equipos, la victoria ha correspondido al de la 11. Una magnífica edición de esta clásica Vuelta a los Puertos. Y la próxima cita, después del paréntesis mundialista en Televisión Española con el ciclismo, será en la Vuelta a Cataluña. Desde Guadarrama, cuando son las 9:30 prácticamente de la noche, muy buena que dejó la pasada edición.